Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desgranar una noticia que honestamente ha dejado a muchos boquiabiertos y ha encendido las redes sociales. Estamos hablando de un posible futuro muy importante para una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo ya nos da una pista bastante clara de lo que vamos a abordar, y es que la información que ha salido a la luz es realmente jugosa. Si eres fanático de estas dos estrellas, o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes y las primicias del entretenimiento, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más candentes y los análisis más interesantes. No se queden fuera de la comunidad. Y bueno, vamos directo al grano, ¿no? El titular que nos trae hoy aquí es bastante revelador. Melis Bürsin revela que Kerem convenció a Hande Erçel de casarse. Para quienes no estén tan familiarizados, Melis Bürsin es la hermana de Kerem Bürsin, y su opinión y sus comentarios suelen tener un peso considerable. Que ella sea quien lance esta información, o al menos la confirme de alguna manera, le da una credibilidad y una fuerza que difícilmente se puede ignorar. Y claro, esto nos lleva a pensar en muchas cosas. ¿Es realmente cierto? ¿Cómo fue ese proceso de convencimiento? ¿Están Kerem y Hande a punto de dar el paso definitivo? La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué significa esto para el futuro de esta icónica pareja que nació en las pantallas y conquistó millones de corazones en la vida real? Hemos sido testigos de la evolución de su relación desde sus inicios, cuando compartían créditos en la exitosa serie Senkalkam. La química entre ellos era innegable, y lo que empezó como una relación profesional pronto se transformó en algo mucho más profundo. Sus seguidores, conocidos como Hanke, han estado apoyándolos incondicionalmente en cada paso, celebrando sus éxitos, sus viajes, sus momentos de felicidad y, por supuesto, especulando sobre su futuro. Y es que la vida de las celebridades siempre está bajo el microscopio, ¿verdad? Cada fotografía, cada comentario, cada aparición pública, todo es analizado al detalle. Ahora, centrémonos en esta revelación de Melis. Según las informaciones que han circulado, la hermana de Kerem habría insinuado, o incluso confirmado de manera sutil, que la idea del matrimonio, y sobre todo la decisión de dar ese paso, provino en gran medida de Kerem. Esto es interesante porque a veces en las parejas, hay uno que es más decidido en cuanto a compromisos a largo plazo, mientras que el otro puede necesitar un poco más de tiempo o seguridad. Si Melis está en lo cierto, Kerem habría sido el motor principal detrás de esta monumental decisión. Imaginemos la escena, una conversación íntima entre ellos, donde Kerem, con todo su amor y convicción, le habría presentado la idea a Hande y ella, tras reflexionar y sentirse completamente segura, habría aceptado. ¿Qué momento tan cargado de emociones debe haber sido? Para entender mejor el contexto, pensemos en la trayectoria de Kerem y Hande. Ambos son actores muy exitosos y reconocidos. Hande, con su belleza y carisma, ha conquistado audiencias internacionales. Kerem, por su parte, es un actor carismático y talentoso que ha sabido ganarse el cariño del público. Juntos forman una pareja que irradia una energía especial. Su relación ha sido vista por muchos como un cuento de hadas moderno, y la idea de que ahora estén considerando seriamente el matrimonio solo alimenta esa fantasía. Ahora, ¿qué podría haber convencido a Hande? Si Kerem fue el principal impulsor, esto nos habla de la seguridad que él le ha transmitido, del amor que le ha demostrado, y de la visión de futuro que ha logrado compartir con ella. Quizás Kerem siempre ha tenido un deseo más fuerte de formar una familia, o de consolidar su relación de una manera formal, y ha sabido transmitir esa pasión y esa convicción a Hande de una forma que la ha hecho sentir completamente cómoda y entusiasmada. Es posible que Hande, si bien enamorada, fuera un poco más cautelosa o necesitara sentir esa seguridad absoluta antes de dar un paso tan importante. Y es ahí donde entra el poder de la persuasión amorosa, esa capacidad de una persona para inspirar confianza y entusiasmo en la otra. La figura de Melis en esta historia es crucial. Como hermana, su perspectiva suele ser muy cercana y a menudo más honesta que la de otros.
Si ella ha dicho algo al respecto, es porque seguramente tiene información de primera mano o al menos ha percibido muy claramente la dinámica entre Kerem y Ande. No sería la primera vez que un familiar cercano filtra detalles importantes sobre la vida privada de una celebridad, y en este caso, la información es de peso. Melis, al compartir esto, no solo confirma la posibilidad de un compromiso, sino que también arroja luz sobre quién tomó la iniciativa. Esto añade una capa de intriga a la narrativa, permitiéndonos imaginar cómo Kerem, con su carácter, habría abordado esta conversación tan significativa. Podríamos especular sobre las razones por las que Kerem estaría tan decidido. Tal vez él siente que ya han alcanzado un nivel de madurez y estabilidad en su relación que el matrimonio es el siguiente paso lógico. Quizás ha visto en Ande a la persona con la que quiere compartir el resto de su vida, la compañera ideal para construir un futuro juntos. El matrimonio es un compromiso muy serio, y que él haya sido quien haya convencido a Ande sugiere que él ha estado pensando en esto de manera muy profunda y ha deseado compartir esa visión con ella. Y hablando de Ande, ¿cómo habrá sido su proceso de reflexión? Seguro que ha analizado todos los aspectos, no solo sus sentimientos por Kerem, sino también su carrera, sus aspiraciones, y cómo un matrimonio afectaría su vida. Sin embargo, si ha sido convencida, significa que Kerem ha logrado disipar cualquier duda, cualquier posible temor, y ha logrado que Ande vea el matrimonio no como una limitación, sino como una hermosa extensión de su amor y de su proyecto de vida compartido. La reacción de los fans ante esta noticia ha sido, como era de esperar, abrumadora. Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación, de esperanza, de ilusión. Los Han que están emocionados ante la posibilidad de ver a su pareja favorita dar el paso más importante de sus vidas. Y es que cuando una pareja tiene tanta conexión con su público, sus vidas personales se convierten en una extensión de la historia que hemos seguido con tanto cariño. Sin embargo, también es importante recordar que esta es una noticia que proviene de una revelación de la hermana, y aunque Melis tiene credibilidad, hasta que Kerem o Ande hagan un anuncio oficial, siempre hay un margen de especulación. Pero, ¿quién puede negar la química y la solidez que proyectan como pareja? Hemos visto cómo se apoyan mutuamente en sus carreras, cómo comparten momentos íntimos y alegres, y cómo su amor parece haber florecido de manera muy natural y auténtica. Pensemos en los posibles escenarios futuros. Si se casan, ¿cómo será la boda? ¿Será un evento privado y discreto, o una gran celebración a la que asistan amigos, familiares y colegas? ¿Continuarán sus carreras como hasta ahora, o darán un giro a sus vidas profesionales? Estas son preguntas que por ahora, solo podemos imaginar. Lo que sí es seguro es que si esta noticia se confirma, será un acontecimiento que marcará un antes y un después en sus vidas y en la historia de sus fans. La revelación de Melis Bursin no es solo un chisme más, es una ventana a la profundidad y la seriedad de la relación entre Kerem y Ande. Nos muestra que más allá de las cámaras y los guiones, hay una conexión real, un amor que ha evolucionado y que ahora parece estar listo para dar un paso decisivo. La idea de que Kerem haya sido el principal artífice de esta propuesta, y que haya logrado convencer a Ande, habla mucho de su compromiso y de la seguridad que ha construido en su relación. Podríamos incluso teorizar sobre el tipo de conversación que habrán tenido. Quizás Kerem le habló a Ande de sus sueños, de su deseo de una vida juntos, de la forma en que se complementan y se hacen mejores personas. Y Ande, al escuchar estas palabras, al sentir la sinceridad en su voz, al verse reflejada en esos sueños, se dio cuenta de que ese era el futuro que ella también deseaba. El amor, en su máxima expresión, tiene esa capacidad de convencer, de inspirar, de hacer que el otro vea la vida desde una perspectiva más profunda y comprometida. También es interesante pensar en cómo este tipo de noticias impactan en la industria del entretenimiento. Las parejas de actores que se forman en set y luego llevan su relación a la vida real, y aún más allá, al matrimonio, siempre generan un gran interés. Son historias que inspiran a muchos, y que demuestran que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Y en el caso de Kerem y Ande, su historia ha sido particularmente cautivadora. La influencia de Melis en esta revelación es un factor que no podemos subestimar. Su posición como hermana cercana le otorga una credibilidad especial. Cuando una persona tan íntima comparte este tipo de información, es difícil descartarla como mera especulación. Es probable que Melis haya sido testigo de las conversaciones, de las reflexiones de su hermano, y de la evolución de la relación. Por lo tanto, sus palabras llevan un peso significativo.
En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin habría sido quien convenció a Hande Erçel de casarse, según lo revelado por Melis Bürsin, es un desarrollo emocionante en la vida de esta querida pareja. Nos da una idea de la dinámica de su relación, de la profundidad de los sentimientos de Kerem, y de la confianza y seguridad que ha logrado transmitir a Hande. Si bien esperamos un anuncio oficial, esta información nos permite celebrar y emocionarnos ante la posibilidad de un futuro matrimonio entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre esta interesante revelación. Hemos explorado las implicaciones de lo que Melis Bürsin ha dicho, hemos reflexionado sobre la dinámica de la relación entre Kerem y Hande y hemos compartido la emoción que esta noticia genera entre sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan encontrado informativo, intrigante y sobre todo, entretenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las mejores noticias y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta revelación es certera? ¿Cómo se imaginan el futuro de Kerem y Hande si deciden casarse? Déjenme sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.